Imagina una noche tan oscura que hasta la lluvia parece llorar junto contigo. Es ahí, en un viejo puente de madera que cruje sobre el abismo, donde Elisa encuentra a Samuel por primera vez. Él solo, empapado, cada mirada perdida pidiendo auxilio sin pronunciar ni una palabra. Elisa, acostumbrada a esconder su dolor entre las paredes de su casa, siente el peso de ese silencio y toma una decisión imposible. Se acerca y le susurra que nadie tiene que enfrentar lo peor en soledad. El miedo de él se mezcla con la desconfianza de ella. Ambos, heridos y recelosos, apenas si saben si pueden confiar el uno en el otro. Pero, ¿qué llevó a Samuel hasta ese límite? ¿Y por qué Elisa, aún huyendo de todo, no logra darle la espalda a ese desconocido? Es en esa noche de tormenta que los muros comienzan a resquebrajarse y surge una oportunidad inesperada de volver a empezar. Sigue mirando y descubre cómo el valor de mirar al otro puede transformar abismos en puentes y cambiar destinos para siempre. Esa noche, el viento soplaba tan fuerte que parecía querer empujar todo el pueblo cuesta abajo. Llevaba horas lloviendo, grueso y gélido, sin una pausa. El viejo puente de piedra, manchado de musgo, temblaba con cada ráfaga, como si sintiera el peso de todas las historias que había presenciado. Era de esos días en que nadie elige salir de casa, salvo por desesperación, o porque ya no queda esperanza. Samuel caminaba rápido, la cabeza baja, los zapatos empapados arrojando barro a cada paso. Cada pisada sonaba diferente sobre el puente, casi como si el silencio suavizara los truenos. Sus hombros caídos, el rostro rígido, cansado, pero los ojos. Parecía que no veía nada. Como si estuviera lejísimos de allí, demasiado absorto en el agujero oscuro que crecía en su interior. Se detuvo justo en el centro del puente, donde el río desaparece allá abajo, escondite perfecto para quien quiere dejar el pasado atrás de una vez. Apretó la baranda helada hasta que le dolieron los dedos. Se quedó quieto, mirando el vacío, sintiendo la lluvia deslizándose por la nuca. Pensó en todo lo que había perdido, en todo lo que nunca podría explicar a nadie. Del otro lado del puente, apareció una lucecita temblorosa, avanzando despacio bajo la tormenta. Era un paraguas rojo, escudo diminuto para tanta lluvia. Y debajo de él iba Elisa. Tenía una mirada firme, directa, pero no ese tipo de firmeza que juzga. Era una mirada llena de pasado, de quien también una vez quiso saltar, pero eligió quedarse. Elisa se acercó a él sin apuro, dejando que sus pasos se percibieran. No gritó, no preguntó qué hacía él al borde del puente. Solo se paró allí, lo suficientemente cerca para que no pudiera seguir ignorándola, pero lejos como para no asustarlo. Por unos segundos, solo el sonido del agua, de la lluvia sobre sus hombros, del propio corazón latiendo fuerte. El silencio entre ellos era un grito en sí mismo. Samuel sabía que ella podía verlo de verdad, y eso dolía más que cualquier tormenta. Por dentro, se preguntaba si de verdad alguien podía entender tanta vergüenza, tanta culpa, pero Elisa simplemente permanecía allí, presente. La manera en que sostenía el paraguas, sin ofrecérselo, pero tampoco apartándolo. El rostro medio oculto por la sombra, gotas de agua brillando en los mechones de pelo pegados a la frente. De repente, fue evidente que ella también traía encima una historia que no se le cuenta a nadie. Dos extraños, pero casi cómplices. Él la miraba desconfiado, con rabia consigo mismo. ¿Quién se cree esta mujer? ¿Qué espera que yo diga? Pero ella no esperaba nada. Elisa simplemente respiró hondo, soltó el aire como quien deja escapar un gran peso del pecho. Cuando extendió la mano, no fue un gesto grandioso, fue casi tímido. Samuel miró aquella mano, delgada, fría, con un anillo sencillo, quizás de familia. 2 veces estuvo a punto de rechazarla, de volver a la oscuridad del río, pero la tercera solo pudo cerrar los ojos y aceptar ese auxilio silencioso. Las manos se tocaron y, por un segundo, sintió un calor extraño. No era compasión. Había algo de respeto, quizás incluso de admiración, como si ella dijera sin palabras: te vi hundirte, y aún así, estoy aquí. Ninguno de los dos sonrió. Ni lágrimas, ni nada espectacular. Todo era hacia adentro. Mientras caminaban juntos, despacio, sobre el puente, compartiendo un paraguas demasiado pequeño para ambos, Samuel olía a tierra mojada, oía el rumor del agua que iba furiosa, el sonido de sus propios pasos, de algún modo, eso apagaba los gritos de su interior. Elisa caminaba a su costado, cuidándose de no tropezar en los baches, pero sin soltarle nunca la mano. Su brazo temblaba un poco, pero no se quejó del viento, ni del peligro, ni del miedo. Solo seguía. Con cada metro, el puente fue pareciendo menos frío. La tormenta seguía igual,
Pero allí, entre un borde y el otro, algo cambiaba. No era confianza, aún quedaba mucho miedo y distancia, pero era otra cosa. Samuel, por primera vez en meses, ya no quería huir de allí. Sentía el nudo que le apretaba la garganta volverse un poco menos duro, aunque no dijera ni una palabra. Al llegar al final del puente, Elisa solo asintió con la cabeza, como diciendo, ven, al menos hasta que pase el frío. No pidió explicaciones, no quiso saber de dónde él venía o qué había hecho para acabar allí esa noche. Samuel simplemente la siguió, porque no pudo decir que no. En el fondo, él se preguntaba si aquella mujer rota podría comprender cuán cerca estaba del final. Y Elisa intuía, con cada paso, que proteger a un desconocido quizás era lo único que aún sabía hacer. Por el camino, las calles vacías se tragaban a los dos, dejando solo el sonido del cascajo mojado y el penetrante aroma a leña quemándose a lo lejos. Tiempo después, recordar ese momento siempre le haría estremecer. No tanto por el peligro en sí, sino por lo que casi ocurrió, y dejó de ocurrir. El silencio entre ella y él fue el primer puente construido en aquel pueblo olvidado entre el acantilado y el abismo. Allí, en el frío y la lluvia, dos extraños comenzaron a compartir el peso del mundo, aunque no se hiciera ninguna promesa. Y sin darse cuenta, algo, muy pequeño, frágil, pero real, empezó a nacer. La tetera silbaba suavemente sobre la estufa, trayendo un ruido tibio a ese silencio denso que llenaba todos los rincones de la casa. Elisa ponía café en el filtro y miraba cómo el negro escurría lento en el termo viejo. El aroma se esparcía por el aire, compitiendo contra el olor húmedo de la ropa empapada de él, tirada cerca de la puerta. Samuel estaba sentado en el borde del sofá, mirando fijo la ventana empañada. Afuera, la lluvia no daba tregua. Las gotas gruesas golpeaban el tejado de zinc y se deslizaban por las canaletas oxidadas, formando un coro sordo que, curiosamente, parecía conversar con los secretos de ambos. Ella no preguntaba nada, ni su nombre, ni de dónde venía, ni qué hacía en ese puente, a esa hora. Solo señaló el pasillo con la cabeza, las palabras atoradas en la garganta, y dijo, seca, hay un cuarto allá. Hay sábanas limpias en el estante. Puedes dormir ahí. Mañana verás. Samuel no dio las gracias enseguida. Se quedó unos segundos callado, mirada perdida. Sentía el peso del favor, pero algo en el modo de ella hacía parecer que un agradecimiento sería casi un despropósito, un pedido de no ser olvidado. Así que solo recogió su bolso gastado y cruzó el pasillo, caminando despacio, como quien pisa terreno sagrado. El cuarto era pequeño, con manchas de moho antiguo en las paredes y una ventana de madera mal cerrada, por donde el viento silbaba de vez en cuando. Allí olía a jabón y soledad. Samuel tocó la cama, las almohadas ordenadas. Imaginó cuántas noches vacías habría pasado aquella casa en silencio, sin risas, sin voces, solo el recuerdo de lo que fue. Se preguntó si debía estar allí, si no estaba ocupando el puesto de algún fantasma. De nuevo en la sala, Elisa preparó una taza para él y otra para sí. El calor del café parecía exagerado entre sus manos, que temblaban apenas. No ofrecía conversación, ni esperanza. Solo café y una presencia desconcertantemente firme. El perro viejo se acostó cerca de la chimenea apagada, espiando a Samuel con la misma mirada recelosa de su dueña. El reloj de pared marcaba casi medianoche. Los dos se sentaron callados, cada uno en su rincón, con una mesita baja entre ellos. A veces, las miradas se cruzaban, fugaces, como si buscaran alguna explicación en lo profundo de los ojos ajenos, pero pronto volvían al café, al suelo, al vacío. Por dentro, Samuel se repetía que dormiría y se marcharía temprano, que no debía encariñarse, no debía sentir. Pero esa casa, aún tan llena de barreras, tenía pequeños signos de vida, una toalla de flores colgada en la silla, libros apilados a medias, una taza llena de lápices de colores. Pensó que quizá, en otra vida, habría llegado allí por otro motivo. Elisa sentía un frío distinto al de la lluvia. Era el frío del recuerdo. Desde que todos se marcharon, unos por decisión, otros por destino, aprendió a respetar ese vacío. No compartía la casa ni el dolor con nadie. Pero ahora había un extraño allí, una sombra callada intentando no incomodar, y eso la hacía sentirse expuesta de un modo al que ya no estaba acostumbrada. Se fijó en cómo Samuel apretaba la taza, demasiado, como si necesitara asegurarse de no dejarla caer. Notó que casi no respiraba, como quien no quiere ocupar espacio. Un hombre grande, roto de adentro hacia afuera. Ella sostuvo la mirada un instante, queriendo preguntar si duele, pero la apartó,
fingiendo acomodarse el flequillo. El silencio entre ambos era casi un pacto. No invadir, no juzgar, no hurgar donde el otro no permite. El viento golpeó fuerte la ventana y los dos se sobresaltaron involuntariamente. Casi sonrieron, pero no pudieron. Samuel pensó que no recordaba la última vez que alguien le ofreció cobijo sin pedir explicaciones. Allí, en ese salón con olor a pasado, logró por primera vez en meses sentir un peso distinto al miedo. Algo más parecido al cansancio. Un cansancio bueno, de esos que invitan al sueño y no al desespero. Antes de irse al cuarto, Samuel murmuró un buenas noches seco, como temiendo romper una regla no escrita. Elisa apenas asintió, tragando la respuesta junto al dolor que siente siempre que reconoce su propia soledad. La débil luz de la lámpara hacía bailar las sombras en la pared y los dos se alejaron, cada uno cargando un mundo sin palabras. En el pasillo, él amagó con cerrar la puerta, pero se detuvo. Por un instante, tuvo ganas de volver y pedir un poco más de café, un poco más de compañía, un poco más de sentido. Pero solo apoyó la frente en la madera, en silencio, escuchando los pasos de ella de regreso a la cocina. En la cocina, Elisa enjugaba una taza sin necesidad, fija la mirada en la nada. Pensaba en cómo la presencia de alguien puede ser tan ruidosa, incluso sin decir una palabra. Pensaba si había hecho bien, si ya era hora de dejar que el mundo entrara. Pero el miedo era mayor, y la culpa también. El eco de las voces perdidas retumbaba en el silencio de la casa. En el cuarto, Samuel apagó la luz y se acostó mirando el techo. El sonido de la lluvia resultaba menos amenazante ahí adentro. Cerró los ojos intentando no pensar en el puente, en el viento helado, en el abismo susurrando su nombre. Pero terminó recordando la mirada de Elisa, firme y asustada, y por primera vez en mucho tiempo sintió que ya no estaba tan solo. El silencio entre ambos quedó flotando ahí. No resultaba acogedor, pero tampoco era un muro infranqueable. Había preguntas flotando en el aire, y tal vez también pequeñas promesas de algún alivio, alguna paz, si tuvieran el valor de enfrentar lo que cada uno guarda solo para sí. Afuera, la tormenta seguía con furia, pero allí dentro el tiempo pasaba más lento. El mundo parecía lejos. El miedo aún existía, pero con él, solo por un momento, se escondía una semilla de esperanza, de esas que solo crecen bajo el abrigo del silencio compartido. El cielo estaba encapotado aquella mañana. ¿Conoces esos días en que la neblina parece haberse metido dentro de uno? Desde la ventana de la cocina, Elisa veía a Samuel en el jardín, enredándose con una azada que debió estar guardada por años. Su abrigo era demasiado liviano para ese frío húmedo, pero él no se quejaba. Solo encogía los hombros y se obligaba a mover la tierra, como si aquello tuviera sentido para él. A su alrededor, todo olía a mar mojado y a hierba fresca. Elisa se quedó ahí, con la taza de café en la mano, observando sin querer ser vista. Por un instante, casi se sintió invadida. Era su lugar, su rutina. Ahora, un extraño pisaba entre las azaleas, trasteando las hortensias que ella cuidaba en silencio. Pensó en salir, pedirle que no tocara nada, decir que ahí no hacía falta ayuda. Pero también sentía culpa. Al final, fue ella quien le permitió quedarse, aunque ni supiera qué hacer con eso. Lo curioso es que Samuel parecía sentir esos ojos sobre él. Se detenía de pronto, lanzaba esa mirada de reojo, demasiado veloz para sostenerse nadie de verdad. A cada paso, era como buscar el lugar donde poder estar sin hacer demasiado ruido. En un momento, encontró una pequeña piedra, limpió la tierra con los dedos y después dudó si devolverla al jardín o guardarla en el bolsillo. Finalmente, la dejó caer otra vez al suelo, como si cualquier decisión pudiera usarse en su contra. La mañana corría pesada. Elisa fue hacia la puerta, pero no cruzó el umbral. Solo mantuvo la mano sobre la madera, sintiendo la aspereza, escuchando el viento del otro lado. El rumor del mar era constante, como el propio cansancio que se le alojaba en el pecho. Se preguntaba mil cosas: ¿quién era ese hombre? ¿Por qué seguía allí? Y, sobre todo, ¿cuánto faltaría para que él también desapareciera, como todos los demás que intentaron acercarse cuando su vida se vino abajo? Samuel, afuera, hacía lo posible por parecer útil. Barría hojas, acomodaba una maceta torcida, hundía las botas viejas que una vecina le prestó en el barro. Sentía esa sensación de no pertenecer, vieja conocida para él. Pero aún así, no quería que Elisa lo echara. Era la primera noche en meses en que había podido dormir más de 2 horas seguidas, aun con el viento desquiciando las tejas. Cada tanto, Samuel miraba hacia la casa, buscando un rostro tras la ventana. No veía más que el reflejo de su propia sombra.
Por su cabeza pasaban demasiadas preguntas. ¿Será que Elisa confiaba en él solo a medias porque ya no le quedaba sino lo mínimo de compasión? ¿O era aún menos puro miedo de admitir que todos están solos en ese pueblo olvidado? Quería darle las gracias por no haberlo ignorado la noche del puente, pero las palabras chocaban contra una pared de incomodidad. Le daba vergüenza lo que sentía. El viejo reloj blanco de la cocina hacía más ruido que todo lo que se decían. Elisa dio la espalda a la ventana. Fue a ordenar armarios que ni lo necesitaban. Abrió un cajón, revolvió cubiertos, solo para no estar quieta. ¿Por qué era tan difícil relajarse? El silencio podía resultar cómodo, pero con un extraño cerca, pesaba como el concreto. Samuel, cansado, se sentó en un escalón de madera junto al jardín. Limpiaba delicadamente el pantalón cubierto de barro. Miró al horizonte, al cielo que prometía más lluvia. El aire frío le cortaba la cara, pero no se movía. Ese minuto, tuvo ganas de hablar, de contar sobre un jardín de su infancia en la ciudad, de cómo el olor a tierra siempre le recordaba a casa. Pero Elisa no dio espacio a esas cosas. Cada vez que él se movía, se sentía la mirada de ella endurecerse de nuevo. En algún momento, ella salió con una bandeja chica. No era una muestra de amistad, apenas era té. Para que no te resfríes, dijo rápido, sin mirarlo. Él agradeció con un susurro, intentando adivinar si se trataba de simpatía, lástima o simple cortesía. Quedaron allí, cada uno a un lado del escalón, las manos calientes en la taza, las miradas en direcciones opuestas. Las ganas de llenar el vacío con cualquier charla trivial sobre el clima o sobre hortensias era inmensa. Pero parecía que ambos temían tropezar con una verdad más dura. Elisa pensaba si no habría cometido un error. Su presencia despertaba viejos temores y el recuerdo de todo lo que había perdido, la familia, los amigos, el pasado entero hecho añicos. Él tampoco parecía cómodo. Se pasaba la mano por el cabello una y otra vez, como quien se retiene para no huir. No tienes que fingir que estás cómodo, dijo ella de repente, sin darse cuenta. Él la miró un poco sorprendido, con ojos exhaustos. Un silencio aún más grueso se hizo entre los dos. Por dentro, Samuel quería preguntar por qué lo había ayudado. Quería entender por qué sentía ese peso extraño de gratitud, y al mismo tiempo, una temible necesidad de quedarse. Pero calló, apenas ofreció una sonrisa torcida, triste. El tiempo se arrastró. El viento movía las hojas en el patio. A veces, el barullo de una jaula o el ladrido de un perro rompía la monotonía, pero pronto regresaba el sonido del mar, siempre ese zumbido de fondo. Incluso con tantas barreras, era fácil notar que algo se movía allí. No era simpatía instantánea, ni perdón. Apenas una chispa diminuta, esa cuando dos desconocidos empiezan a estudiarse, casi sin querer. Y esa chispa, por pequeña, ya era más de lo que ambos habían sentido en mucho tiempo. Al final de la mañana, cuando Samuel se levantó para devolver la taza y dijo gracias, no era solo por el té. Era por el refugio, por el silencio que aún no sabía llamar hogar, y también por la mirada de Elisa, aún recelosa, pero algo menos fría. Él entró. Ella se quedó un rato más en el escalón, sintiendo el calor de la taza entre las manos. No sabía qué esperar de él, ni de sí misma. Solo sabía que toda esa desconfianza, por mucho que doliera, era el único modo posible de empezar de nuevo cuando ya se perdió todo una vez. Esa noche, era como si la lluvia quisiera arrastrar el pueblo entero hacia el mar. La casa, vieja y de madera, crujía con cada ráfaga. La luz se fue justo después de cenar. Un chasquido seco y, de pronto, solo oscuridad llenándolo todo. Aún así, Elisa no encendió velas. La penumbra, para ella, siempre fue más segura. Menos invasiva. Se quedó en la sala, envuelta en su manta raída, escuchando el reloj viejo hacer tic-tac en el vacío. En algún lugar, Samuel intentaba dormir en un colchón improvisado junto a la estufa de leña. Elisa escuchaba las gotas gordas golpear los cristales, mezcladas con el sonido apenas perceptible de su respiración. Algún que otro suspiro fuerte. El silencio no era cómodo, pero tampoco desesperante. Era solo lo que quedaba para dos forasteros buscando un hueco donde nadie más mira. Cuando el reloj marcó las 3 de la madrugada, un ruido distinto cruzó el pasillo. No era un objeto, ni la lluvia. Era humano, un sollozo ahogado, ese sonido inconfundible de quien se seca las lágrimas en la almohada. Elisa se puso tensa, el cuerpo en alerta. Su primer instinto fue encogerse y fingir que no oyó nada. Pero cuanto más lo ignoraba, más ese sonido se filtraba en la oscuridad. No sabía qué hacer. Se le apretó el pecho.
En su cabeza sonó esa voz antigua diciéndole que no se metiera, que no cargara con pesos ajenos. Pero llevaba tanto tiempo sin oír a nadie llorar cerca, que le dolió por dentro. Quizá fue cobardía, quizás compasión, pero después de varios minutos se levantó, despacio, sin hacer ruido. Solo quien ha tenido miedo de ser visto entiende esa forma rara de caminar por casa propia con un extraño adentro. El piso frío bajo los pies, el aroma tibio del té olvidado en la encimera, todo parecía amplificado. Encontró a Samuel sentado en la mesa de la cocina. Estaba de espaldas, encogido, los codos apoyados, la vista perdida en la oscuridad de la ventana. No se giró cuando entró. Solo lanzó un leve suspiro, como pidiendo disculpas por ocupar ese espacio. Afuera la luz estaba cortada, así que solo se le veía el contorno, el pelo revuelto, el hombro caído, la mano temblorosa de quien ha llorado y no quiere mostrarlo. Elisa cogió la tetera, sintiendo el peso del silencio. El ruido familiar del agua calentándose la tranquilizaba, algo que le recordaba que aún seguía en el mundo real. No dijo nada. Sintió que Samuel necesitaba más compañía que palabras. Cogió 2 tazas desparejadas, sirvió el té y le ofreció una. Cuando Samuel aceptó, no hubo agradecimiento. Solo una mirada breve, fugaz, pero ella se dio cuenta. Tenía los ojos rojos, avergonzados. Se sentaron lado a lado, separados por una silla vacía. El ruido de la tormenta llenaba todo. Y ese silencio distinto, no hostil, simplemente colmado de recuerdos ahogados. Elisa miró sus manos, observando las cicatrices mínimas, los dedos manchados de tizas. Quiso preguntar a Samuel si necesitaba hablar, pero las palabras se le atragantaron. Parecía tan íntimo, tan violento. Así que solo dejó al tiempo pasar. Era extraño querer ayudar y no saber cómo. Recordó noches pasadas, en que solo el silencio aliviaba su dolor. Samuel, por su parte, respiraba hondo, sorbía el té despacio, luchando consigo mismo. El olor a mate mezclado al leve aroma del bizcocho olvidado en la cocina, apilando recuerdos de otros tiempos. De repente, murmuró apenas audible, perdón. Sin explicar si era por el llanto, por estar ahí, por el pasado que saturaba toda la habitación. Elisa solo negó con la cabeza, como diciendo que no hacía falta disculpas. Ella también había llorado en escondites, también pidió perdón sin abrir la boca. Así se quedaron, compartiendo el vapor del té, la tormenta afuera y los temblores invisibles por dentro. Ella advirtió, en los gestos de Samuel, esa tensión de quien huye de algo. Giraba la taza entre los dedos, mirándolo todo sin ver, cada músculo atrapado entre vergüenza y miedo de romperse del todo. En el fondo, Elisa entendía. Era el mismo desasosiego que sentía cuando alguien intentaba irrumpir en sus propios silencios. Parecían 2 náufragos en la misma isla, sobreviviendo sin preguntar cómo habían llegado ahí. Cada relámpago que iluminaba la cocina dejaba ver la tristeza en los ojos de Samuel, la frente arrugada, la boca mordida de quien traga secretos. Elisa deseó acercarse, decir que ya había visto demasiado dolor como para jugar a juzgar, pero permaneció en silencio. Solo por estar allí, ya decía todo. Por unos instantes, Samuel dejó la mirada fija en el fondo de la taza, luego en los ojos de Elisa. Fue una mirada larga, no desafiante, un pedido de tregua, de silencio. Ella contestó sin palabras, sosteniendo la mirada, diciendo con sus pestañas húmedas que no haría preguntas. Que podía quedarse ahí, aunque estuviera roto. El sonido de la lluvia fue menguando, el tic-tac del reloj convirtiéndose en compañía. Cuando Elisa tocó su taza por si se le iba a caer, sintió un escalofrío raro, no de miedo, sino de reconocimiento. Era como si, en ese instante, reconociera un dolor gemelo en el alma de él. Ambos sabían que todavía era pronto para confiar, para compartir secretos. Pero al menos, juntos, lograron soportar esa madrugada en el borde del abismo, dentro de una cocina helada, donde el silencio, por fin, tenía sentido. La luz de la mañana en ese lugar era siempre azulada, fría, como si el mundo allá afuera estuviera suspendido. Elisa tomaba café de pie, apoyada en el marco de la puerta de la cocina, callada. No acostumbraba dejar que nadie estuviera allí, menos tan cerca de su espacio, pero Samuel ya estaba. Él jugaba nervioso con las manos, yendo y viniendo por el patio, mirando la cerca vieja como si le planteara un misterio indescifrable. El viento soplaba, el cielo seguía amenazante tras la tormenta de la noche anterior. Todo seguía empapado, con olor a tierra y madera mojada. Sonó el paso leve. Samuel venía con una de las herramientas oxidadas del galpón de Elisa, meneando el martillo de lado, como si ya no supiera bien para qué servía.
La cerca tenía agujeros, algunos postes flojos. No lucía bien. La miró, quizás esperando una señal, pero Elisa solo cruzó los brazos. Se le leía el pensamiento, las ganas de ayudar mezcladas con la vergüenza de no saber por dónde empezar. El silencio entre ambos era incómodo, pero ya no era ese silencio hostil de antes. Era pura incomodidad. Samuel ya estaba de rodillas recogiendo los trozos de madera, intentando encajar uno en el poste, con una pizca de esperanza. Fue entonces, en ese intento torpe, que el imprevisto llegó como siempre. Un clavo oxidado en la mano, un tajo. No fue mucha sangre, pero bastó para que emitiera un gemido ahogado, se levantara de golpe y ocultara la mano a la espalda. Casi como un niño que no quiere mostrarle la herida a su madre. Elisa suspiró fuerte. Ni siquiera necesitó hablar. El modo en que lo miraba dejaba claro que pensaba otro problema más. «No sabes usar eso», dijo ella, sin tratar siquiera de disimular el tono impaciente. «Aquí vas a terminar enfermo». Él se dio la vuelta fingiendo no darle importancia al corte, pero estaba pálido. Entre los dedos, la sangre empezaba a espesarse. No tenía por qué cuidar de nadie. Esa no era su función allí. Pero ahí estaba, abriendo el cajón de la cocina, buscando algodón, alcohol y esparadrapo. Todo medio viejo, medio improvisado, pero servía. Lo llevó hasta el con pasos firmes, ya lista para quejarse. «Siente. Enséñame la mano, anda». Su tono era seco, pero la mirada no. Llena de una preocupación irritada. Samuel se sentó en el peldaño del jardín, la espalda hundida. Extendió la mano con algo de vergüenza, mirando hacia arriba. Sus ojos tenían una mezcla de orgullo herido y algo parecido a la gratitud, pero él no dejaba que se notara demasiado. Elisa limpió la sangre despacio. No era solo el cuidado ante la herida, era el modo en que tocaba su piel, con firmeza, pero con una delicadeza tímida, como quien no quiere sentir, pero siente. Él notó que los dedos de ella temblaron cuando el alcohol picó. Ella fingió que no era nada. Se quedaron en silencio, solo el ruido de la respiración, el viento moviendo las hojas y los gorriones discutiendo en el tejado. Por un instante, Samuel quiso decir gracias, pero le pareció ridículo. Dar las gracias por una curita, como si fuera un niño. Pero ella ya adivinaba ese malestar, porque pinchó. «La próxima vez, te enseño a clavar clavos». La respuesta vino rápido, como un reflejo. «Quizá necesites un asistente. No soy bueno con las cercas, pero lavo los platos como nadie». Ella soltó una carcajada involuntaria, de esas que uno intenta contener pero se escapan. El sonido fue extraño. Hacía mucho que no se reía de verdad delante de alguien. Eso también sorprendió a Samuel. Él la miró, tardando varios segundos, como si quisiera grabar esa sonrisa, como si fuera una rareza. En los ojos de ella había un calor que no combinaba con el resto de su expresión dura. El ambiente cambió en ese minuto. Se abrió un espacio allí, pero no era el silencio incómodo del pudor. Era ese tipo de pausa en la que se puede respirar más hondo, donde las palabras dejan de pesar y solo queda el deseo de no estropearlo. No era alegría, pero casi. Era liviano, como si el dolor que cada uno cargaba estuviera, por un momento, distraído. Ella terminó el vendaje, presionó el esparadrapo con demasiada fuerza. Solo para disimular el gesto. Él fingió que dolía, retiró la mano, puso cara de sufrimiento exagerado. ¿Te llevabas bien con tus alumnos, o también los torturabas? El tono fue una provocación suave, casi una invitación a seguir el juego. Elisa volvió a reír, sorprendida de sí misma. Ellos nunca rompieron nada cerca de mí. Quizás algún corazón, no sé. Pero enseguida se quedó callada. El brillo en sus ojos se apagó un segundo, y los dos volvieron a ponerse serios, pensando en todo lo que no podían decir. Él recordó, en ese instante, cómo era antes, la vida acelerada, las palabras afiladas, el tiempo medido en cifras y expedientes. Nunca había visto a alguien cuidándolo así. Allí, entre una mano herida y un intento de broma mala, le pareció que la vida podía ser posible otra vez. Elisa se sorprendió prestando atención a su respiración, a cómo mordía la comisura de los labios intentando no mostrar miedo al dolor. Se dio cuenta de que había olvidado sus propias cicatrices, esos días en que sentía rabia contra el mundo solo por existir. La casa parecía menos abandonada. El jardín, menos triste. Hasta las plantas torcidas parecían moverse despacio, aprobando la escena. Samuel miró los dedos de ella, tan diferentes de los suyos, firmes, acostumbrados a la lucha. Pensó en lo raro que era ese roce, en cuánto lo necesitaba sin saberlo. En cuánta falta le hacía que alguien se preocupara, aunque fingiera no importar.
En el fondo, ninguno de los dos quería admitirlo, pero sentían allí la primera grieta en el muro que habían levantado en el pecho. No era un romance, aún, pero era un refugio. Y, en ese pedacito de mañana, incluso rodeados de pasado y culpa, se olvidaron de todo. Fueron solo dos desconocidos, riendo de tonterías, sentados en la entrada de una casa fea frente al mar. Y su risa se volvió un pequeño recuerdo, de esos que hacen que la vida parezca más soportable. Como si, de repente, un futuro pudiera, poco a poco, empezar a caber allí. En ese inicio de la mañana, el mundo entero parecía hecho solo de vapor y silencio. La niebla cubría la aldea de un modo tan espeso que apenas podía verse el muro del fondo del jardín. Elisa abrió la ventana como siempre, esperando el olor a tierra húmeda, esa mañana que intenta nacer aunque todo esté escondido. Era extraño ver el mundo detenido, sin color ni horizonte, solo blanco y gris. Se quedó allí quieta, sin hacer nada, escuchando el rumor apagado de las gotas escurriendo por el tejado. Samuel apareció despacio, como si no quisiera romper el hechizo que esa niebla echaba alrededor de la casa. Tenía el pelo medio revuelto, los ojos cansados como quien no se acostumbra aún a dormir en colchón ajeno. Los dos vivían esa rutina delicada de casi desconocidos. Ninguno sabía qué hacer exactamente al ver al otro tan temprano, de pie allí. El «buenos días» salió bajito, como cortando la niebla despacio. Elisa preparó café como de costumbre, mano firme, taza de esmalte gastada. Dejó la cafetera humeando en la mesa e intentó fingir que estaba sola. Samuel se acercó y arrastró una silla. No había ruido de autos, ni niños, ni radio. Solo ese silencio denso, curiosamente lleno de expectativa, como si todo lo que no decían flotara entre un sorbo y otro. Samuel removía el café con la punta de la cuchara, mirando el fondo de la taza como si ahí pudiera adivinar alguna respuesta. Elisa sabía lo que era ese silencio. Era su blindaje. Mantener la cabeza ocupada con tareas pequeñas para no tropezar con el propio dolor. Por un rato, ambos se quedaron callados. Ella miraba la taza, él el jardín cubierto de blanco. Pero fue Samuel quien rompió el silencio, torpemente, tocando un tema que ella siempre evitaba. ¿Por qué nunca sales de la aldea, Elisa? Fue una pregunta simple, pero sonó como un trueno. La punta de sus dedos se congeló en el filo de la taza. Elisa sintió que el rostro se le calentaba, porque no esperaba eso tan temprano. Se encogió de hombros, forzó una sonrisa de esas que no llegan a los ojos y respondió automático, de memoria. Aquí tengo todo lo que necesito. No echo de menos nada. Desvió la mirada, fingió estar ocupada con un tarro de galletas, como si le preocupara el café enfriándose o las migas en la mesa. Por dentro sintió ese viejo nudo, el miedo de mostrarse demasiado. Samuel se dio cuenta. No insistió. La conversación murió ahí por unos minutos. Solo quedaron los sonidos de la casa vieja, el tic-tac del reloj, la llovizna persistente afuera. Pero lo que no se había dicho quedó flotando, generando una incomodidad nueva, casi como un pedido velado. Si quieres hablar, estoy aquí. Más tarde, cuando la niebla empezaba a levantarse poco a poco, Elisa decidió cuidar las flores del pequeño jardín delantero. Era su rincón favorito, no solo por el color de las azaleas, sino por la sensación de que allí todo estaba bajo control. Samuel apareció al poco, preguntando si podía ayudar. Ella dudó, como siempre, pero terminó aceptando. Le entregó una regadera azul, un poco doblada. Caminaron juntos, regando las plantas aún en silencio. A veces, las manos se rozaban en el ajetreo, pero nadie pedía disculpas. Era un roce sin culpa, casi curioso. El olor a tierra mojada era intenso. Cuanto más recorrían el jardín, más la niebla quedaba atrás, solo como un recuerdo. Samuel rompió el silencio con una historia breve, hablando de un tiempo en que su vida era otro planeta. Se agachó junto a una margarita pequeña, con una sonrisa un poco culpable, contó. En la ciudad, antes, tenía una cafetera enorme. Me empeñaba en moler el café al momento. Pensaba que eso arreglaba cualquier mal día. Ahora, no sé, echo de menos ese olor, el ruido de la máquina. Sentía hasta envidia de quien era feliz solo con eso. Café recién hecho y la ventana abierta. Elisa escuchó calada. No lo miró de frente. Fingió interés en una hoja manchada. Arrancó una mala hierba, pero la verdad era que esas palabras le tocaron una fibra dolorosa. Recordó todo lo que había perdido, mañanas que empezaban con música fuerte y pan caliente, antes de que todo se convirtiera solo en ausencia. El aire se volvió más denso. El silencio ahí no era vacío. No era falta de tema,
sino el miedo a mostrar demasiado. Y quizá también a descubrir que al otro lado del abismo hay alguien sintiendo casi lo mismo. Cuando Samuel terminó de hablar, a Elisa le sorprendió oír su propia voz, baja, sincera. Yo también echo en falta. Cosas pequeñas. No explicó más. No hacía falta. Sus miradas se encontraron por un momento y nadie disimuló. Fue una mirada limpia, de quien reconoce la nostalgia en el otro. Allí, sin más palabras, lo no dicho fue más grande que todo lo demás. Él notó la delicadeza con la que sujetaba las flores, ella la dedicación de él al apoyar la regadera sin hacer ruido. Después, Samuel encontró un caracol escondido bajo una hoja, se lo entregó como quien ofrece paz, un gesto tonto pero cargado de cuidado. Elisa recibió el caracol en la palma de la mano, sonrió de una manera que él nunca había visto. No era alegría, era esa sonrisa que aparece cuando el pecho aún duele, pero ya empieza a aceptar el calor de alguien cerca. Ninguno habló más hasta el final. Solo siguieron allí, regando flores, las manos sucias de tierra, el corazón menos pesado. La distancia entre ellos se acortó. No por las palabras, sino por el silencio. Ese silencio de quien empieza a confiar otra vez, aunque no prometa nada. Y en esa mañana de niebla, lo que era abismo se volvió puente, aunque solo fuera por un instante. Hay una hora del día, en la tarde, en que la niebla de la aldea se disuelve poco a poco. Las rocas del acantilado adquieren tono cobrizo, el viento sube desde el mar y, por unos minutos, hasta quien se esconde parece querer ser visto. Aquella tarde, fue Elisa quien abrió las ventanas primero. Yo vi, aunque no lo admitiera, que algo distinto pasaba por dentro. Era casi un impulso, su modo de ordenar los libros, sacudir el polvo de los muebles, quedarse mirando el cielo cambiar de color, distraída. Fingía que era rutina. Pero nadie arregla la casa así solo por un extraño. Ni ofrece té solo para huir del ruido de sus propios pensamientos. Samuel se sentó a la mesa de la cocina como quien no quiere molestar. Pero cada movimiento suyo delataba nerviosismo, una incomodidad distinta a la que sintió al llegar al pueblo. Se metía las manos en los bolsillos, miraba la ventana, evitaba cruzar la mirada con ella. Creo que Samuel tenía miedo de invadir demasiado, de pedir más espacio. Solo que ese silencio raro, antes armadura, ahora parecía un acuerdo. Yo me quedo aquí, tú allá, quizás solo y no hace falta salir corriendo. Elisa llenó 2 tazas, forzando una naturalidad que no era real. El aroma del té llenó la cocina, y el vapor subió como un secreto entre los dos. Tropezó en su propio gesto, buscando azúcar, y dejó caer una pila de papeles al suelo. Entre ellos, una caja azul con cartas se deslizó hasta los pies de Samuel. Verla agacharse rápido, casi ansiosa, la delató más de lo que le hubiera gustado. Samuel no tocó la caja, ni la miró mucho. Solo preguntó, en voz baja, ¿todavía guardas cartas? El tono era ligero, pero expectante. Elisa dudó, como una niña sorprendida. Intentó bromear. Cosas viejas, ¿sabes? Manías de profesora nostálgica, pero en su mirada se leía que no era eso. Él sintió en el pecho un nudo raro al ver que aquella mujer alguna vez fue más abierta, más viva. Elisa pasó los dedos despacio por la tapa de la caja. Sus dedos temblaban un poco, de frío y de memoria. Como quien duda si debe compartir o esconder. Tal vez porque, al fondo, también notaba en él una herida que no se muestra fácilmente. Pero, en ese momento, rompieron el viejo pacto de silencio. Elisa empujó la caja suavemente hasta el centro de la mesa. Mis alumnos me escribían. Antes de que todo cambiara. No terminó la frase, el peso quedó en el aire. Sacó una carta al azar, deshaciendo el lazo del sobre con una delicadeza que era más respeto que fragilidad. Samuel se inclinó, atento. Sintió que las palabras de los niños, trazadas con esa letra temblorosa, eran casi una nostalgia tangible, pegada a sus dedos. Elisa ni Ellor ni sonri. Solo dejó que los ojos corrieran por las líneas. Yo respondí a todas. A veces extraño hasta mi propia letra. No sabía que las había guardado tanto tiempo. Quizás Samuel nunca lo diría, pero aquello también le dolía. Porque las cartas recuerdan lo que se pierde cuando la vida se vuelve solo ruido y malas noticias. Pensó en documentos rotos, en correos fríos y sentencias duras leídas en los tribunales. Allí, en esa cocina pequeña, comprendió que no tenía nada propio guardado. Solo recuerdos a olvidar, y otras cosas que prefería ni saber si existieron. La tormenta afuera arreciaba, y las paredes de la casa crujían como si también sintieran el peso de la conversación. Ninguno habló de los secretos que seguían enterrados.
Pero ambos escucharon el silencio de quien reconoce el mismo abismo en el otro. Samuel pensó en contarle lo del proceso, la prensa, la vergüenza de verse expuesto. Pero el miedo al rechazo pesó más. Elisa quiso contar cómo la tragedia le arrebató todo lo amado, pero la voz se perdió antes de la garganta. Entre una carta leída y otra solo acariciada, Samuel preguntó, casi en susurro, ¿extrañas ser quien eras? Elisa no desvió la mirada. Y, por primera vez, respondió sin rodeos, ya no sé quién era. Solo extraño no tener miedo todo el tiempo. La honestidad se le veía en los ojos. Eso conmovió a Samuel. ¿Por qué? Hasta entonces, pensó que sentir miedo era su debilidad personal. Pero allí estaba Elisa, entera en su ruina, con valor para admitir el dolor. Al poco, ella cerró la caja, despacio. Apoyó los dedos sobre los sobres y se quedó un rato inmóvil, quizá agradeciendo lo que fue. Samuel quiso decir algo, tocarle el brazo, ofrecer alguna esperanza, pero se contuvo. En su lugar, guardó silencio, respirando a su ritmo, deseando que ese intercambio cambiara algo entre ellos, sin ninguna promesa. De ese modo tan simple y sorprendente, fue creciendo algo que no podía nombrar. No era solo confianza. Era como si, al mostrar sus heridas más ocultas, uno reconociera en el otro historias que nadie más tendría paciencia de oír. El viento se calmó un segundo. Afuera ya casi era de noche. Samuel cogió la tetera y sirvió más té. Su mano rozó la de ella, apenas. Solo un instante. Lo justo para que Elisa contuviera el aire, pero no retirara la mano. Había un mundo entero en ese gesto. En la yema de los dedos, en la pausa de los ojos, en el consentimiento callado de quien quiere quedarse cerca, pero sin apuro. Por fin, sin dar muchas explicaciones, Elisa guardó la caja en el armario más alto. Como si a mostrarle eso a Samuel también hubiera guardado un poco de lo que fue en él. Sin más mentiras, solo un secreto compartido. Y Samuel, por primera vez en años, sintió que ser conocido, aunque fuera apenas un poco, tal vez no fuera tan malo. La tormenta quedó solo como un murmullo lejano, y el silencio de la casa ya no era vacío. Estaba lleno de todo lo que todavía podían hacer entre los dos, aunque fuera al borde del acantilado. A veces parece que todo lo que uno hace en esta aldea es esperar a que pase la lluvia. Pero esa noche era diferente. En medio del viento frío y de todos los recuerdos pesados, apareció una invitación pegada en la puerta de Elisa. Era de esas notas simples, casi ingenuas, con la tinta azul ya corrida. Cena comunitaria en casa de doña Cici. Todos invitados, decía, con un dibujito de pan al lado del nombre. Elisa miró el papel como quien recibe una factura. Murmuró que solo iría para no dar de qué hablar en la aldea. Pero antes de salir, dudó otra vez. Miró a Samuel, sentado en su silla de paja, torpe, escuchando cómo la lluvia fina golpeaba el cristal. Casi le pidió que se quedara en casa. Pero algo en ella, quizá el largo silencio entre los dos, no se lo permitió. Y así, salieron juntos. Samuel ni siquiera sabía dónde era la cena, pero siguió a Elisa sintiendo como el frío se colaba bajo el abrigo. Caminaban lado a lado por el camino de tierra. Sus pasos se mezclaban con el canto de los grillos ocultos, y la aldea parecía otra, más viva, con pequeñas luces en las ventanas y olores buenos escapando de todas las casas. Al entrar en la casa de doña Cici, la conversación se detuvo solo por medio segundo. Samuel se dio cuenta, y Elisa también. Alguien rió, alguien comentó sobre el clima, y pronto ambos estaban allí, encajados entre los vecinos, como si esa escena fuera ya familiar. Samuel notó la tensión de Elisa, siempre se abrazaba el vientre con los brazos, de modo casi protector. Pero doña Cici, llena de energía, no dejó a nadie quieto. Les puso 2 cuencos en las manos, dijo «Aquí nadie pasa hambre», y le dio a Elisa una rebanada gruesa de pan de maíz. La sala estaba calentada por la estufa de leña. El olor de la sopa se mezclaba con humo y un toque de canela. Los vecinos hablaban alto, reían de chistes que Samuel no entendía del todo. Él se mantuvo callado, observando todo, casi un intruso, pero por alguna razón no se sintió mal. Solo descolocado, como un zapato nuevo. Elisa parecía querer esconderse en un rincón, pero no podía. Siempre aparecía alguien a preguntar por la escuela, por las plantas de jardín, o a sacar conversación sobre algún libro viejo. Samuel se fijaba en los ojos de ella en esos momentos. A veces los bajaba, a veces miraba directo, siempre con esa cautela de quien no confía del todo en las intenciones ajenas. La cena se fue alargando. Alguien trajo una guitarra. La música era sencilla, pero dulce. El sonido de las voces,
la madera del suelo crujiendo, el tenedor golpeando la loza, todo eso creaba una sensación suave, como si el frío de afuera no pudiera entrar. Samuel no era de fiestas. Pensó en cuando, años atrás, la mesa de la oficina estaba llena de risas forzadas y brindis vacíos. Eso ahí era real. Cogió la cuchara, probó la sopa y se sorprendió con su sabor. Era buena, pero más que eso. Era un sabor que te hacía querer quedarte. Elisa notó la curiosidad de Samuel y se descubrió sonriendo, sin darse cuenta. Primero solo de lado, luego de verdad, riendo con alguna tontería que dijo doña Cici. Se miraron, algo tímidos. En ese momento, el resto de la sala se perdió un poco. No era una mirada de promesas ni de secretos. Solo dos personas reconociéndose en un mundo extrañamente acogedor. En un momento Samuel quedó atrapado en la charla de un vecino sobre cosechas de patata. Intentó seguir, pero se perdió enseguida. Y no importó. Al otro lado de la mesa, al otro lado de la noche, sentía la mirada de Elisa. Y ella se dio cuenta de que notaba más detalles de los que quería admitir. El modo en que él se remangaba la camisa, inseguro, como se le veían los dientes cuando reía nervioso. La música se animó. Alguien se atrevió a bailar, torpemente. De repente, Cici empujó a Elisa y a Samuel el uno hacia el otro, bromeando, no van a bailar. Él dudó. Elisa se sonrojó de sorpresa, pero, por alguna razón, no se apartó. Fueron juntos al centro del salón, donde nadie parecía mirar de verdad, pero todos estaban atentos. Samuel extendió la mano, inseguro. Elisa la aceptó. El roce fue tan suave que ella se estremeció. La palma de él estaba tibia, y por un segundo pensó en soltarse, en huir, en buscar cualquier excusa de siempre. Pero se quedó. Bailaron. 2 pasos torpes aquí, uno al costado, riéndose bajito el uno del otro. El silencio entre ellos ahora era distinto. Ya no era silencio de miedo ni de sospecha. Era el de quien se entiende sin apuro, de quien descubre que no duele tanto estar cerca. Después del baile improvisado, Samuel fue a buscar más té. Cuando volvió, Elisa estaba sentada junto a la estufa, hablando con una niña del pueblo. Él se acercó despacio, solo a escuchar. Ella oía a la pequeña con paciencia, sonriendo de un modo que Samuel nunca le había visto antes. Había ternura en esa expresión, algo entre nostalgia y esperanza. Se sentó a su lado, sin decir nada. Elisa lo miró. Su mirada ahora era larga, tranquila. Él quiso decirle todo, el miedo a ser descubierto, a fracasar allí también, a estropear lo que tenían. Pero no dijo nada. Solo dejó que los hombros se rozaran suavemente, en un gesto pequeño, pero para ellos, enorme. La noche ya era madrugada. Afuera, el viento golpeaba las contraventanas, recordando que mañana aún existía. Pero allí dentro, era como si el tiempo se hubiera detenido solo para que aprendieran a quedarse juntos sin las viejas cargas. De vuelta a casa, caminaron en silencio. Pero ya no era un silencio pesado. Era una buena pausa, de quien no quiere contarlo todo ahora, pero sabe que es cuestión de tiempo. Elisa llevó su mano hasta el hombro de él, casi sin pensar. Estuvo bien, ¿no? Susurró, como quien teme romper el encanto. Samuel sonrió, de verdad, y respondió solo con un gesto, tomándole la mano suavemente, calentándose juntos contra el frío del acantilado. La aldea dormía, pero ellos estaban más despiertos que nunca. Al fondo, el puente desaparecía en la niebla, pero entre ellos parecían hacer otra cosa. Menos abismo. Más encuentro. Las mañanas en el pueblo nunca fueron las mismas desde que Samuel llegó. El clima, siempre gris y húmedo, parecía encajar con la rutina tranquila y el silencio que protegía a Elisa del mundo. Pero esa mañana, algo no iba bien. Uno lo siente antes de saberlo. El fuerte aroma del café no traía el consuelo de otros días. Y Samuel estaba extraño. Se sentó a la mesa, pero no tocó el pan ni la miró. Parecía más pequeño, como si se hubiera olvidado de sí mismo. Elisa lavaba una taza despacio, esperando que él dijera cualquier cosa. Pero él no abrió la boca. Sus ojos, que solían buscar los de ella, estaban clavados en una hoja de papel rasgada, con una esquina menos, como si hubiera pasado por muchas manos. Cuando al fin Elisa tomó la carta, notó que le temblaba un poco la mano. Él dijo que era una tontería, publicidad, pero el modo en que guardó el sobre en el bolsillo decía otra cosa. El silencio se volvió pesado. Ni el sonido de la lluvia ayudaba. Todo se detuvo, hasta los pájaros callaron. Sintió ese viejo nudo, la tonta certeza de que algo malo se avecinaba. No preguntó más, no quiso invadir. Pero pasó el día pensando en cómo él se cerró sobre sí mismo,
como si hubiera recibido un golpe invisible. Samuel pasó el resto de la mañana ordenando cosas en el cobertizo, trasteando con herramientas viejas solo para mantener la cabeza ocupada. Elisa dio clase a los niños del pueblo en la galería, fingiendo ligereza. Pero de vez en cuando miraba hacia el camino, esperando verlo aparecer, como hacía casi todos los días a la hora de la merienda. Ese día no vino. Hasta los niños olvidaron hacer ruido, percibiendo la tensión en el aire. Hasta el perro de la vecina ladraba menos. Era uno de esos días en que solo el viento habla, y todo lo demás se recoge. Al acabar la clase, Elisa enrolló los papeles y guardó los lápices con lentitud, como buscando una excusa para no volver a casa. Pero al final volvió. Empujó la puerta con la cadera, tropezó con la maleta de Samuel tirada en un rincón. Nunca había estado allí antes. Intentó ignorarla, pero no pudo. Subió las escaleras y vio la puerta del cuarto de él entornada. Él estaba sentado en el borde de la cama, los hombros caídos, el papel en las manos. Ella casi lo llamó, pero se mordió el labio y se quedó allí, observando. El rostro de él era diferente, más duro, los ojos oscuros anclados en alguna parte del pasado. Como si, aún a su lado, estuviera lejos, en una ciudad grande, rodeado de voces y acusaciones. De repente, él notó que estaba allí y trató de sonreír. Esa sonrisa torcida, más para protegerse que para acoger. Dijo que necesitaba aire, salió sin cerrar la puerta. El crujido de la madera se quedó flotando. Elisa bajó y encendió la chimenea en un intento de calentar la sala, quién sabe, ahuyentar ese clima. El fuego bailaba en la ventana, proyectando sombras en las paredes. Humo. Recuerdos. Todo se convirtió en un revoltijo de silencio y dudas. Ahora ella sabía que había algo en la historia de Samuel capaz de arrasarlo todo. Pensaba en las miradas de los vecinos, en la curiosidad de doña Norma, que siempre quería saberlo todo. Imaginó a todo el pueblo comentando, inventando versiones sobre el forastero y sobre ella, la mujer marcada por los rumores y por todo lo que jamás se atrevieron a preguntarle de frente. Sintió miedo otra vez. Miedo, como en el pasado, cuando todos desaparecieron y solo quedó el vacío. Miedo de confiar y perder. Miedo de ser juzgada por intentar ser feliz de nuevo, aunque las manos todavía estuvieran llenas de cicatrices. El tiempo no pasó, y Samuel no regresó. Cuando oscureció, ella se sentó allí mismo, en el suelo de la sala. El viento golpeaba la puerta, la leña chisporroteaba. Elisa no sabía si sentía rabia por él, por ocultar la verdad, o compasión por ese hombre tan grande por fuera y tan perdido por dentro. Un zumbido leve, el sonido de pasos en el pasillo. Por fin apareció Samuel, mirada baja, hombros encogidos. Se sentó algo apartado. No hicieron falta palabras, y quizá ni siquiera pudieran. El silencio entre los dos era de esos que duelen. Cada uno encerrado en sus pensamientos, esperando que el otro diera el primer paso. Pero ninguno se movió. Elisa se preguntaba si así era como acababan las cosas. No con gritos, sino en una distancia fría. Quería preguntar qué estaba ocurriendo, quería decir que tenía miedo, pero la boca no respondía. Y allá dentro, el corazón latía apurado, como si en cualquier momento alguien fuera a golpear la puerta trayendo todas las verdades que intentaban esconder. En ese tiempo detenido, cada gesto pequeño tomaba dimensiones enormes. El deslizar de la mano de Samuel por el pelo, el gesto tenso cuando se rascaba la barba, sus ojos escapando de los de ella. Y aunque no lo mirara, Elisa sentía, él estaba luchando. Con vergüenza, con un pasado que no lo dejaba ser solo Samuel y nada más. Por unos minutos, el fuego de la chimenea era lo único que los mantenía conectados. A veces, a ella le daban ganas de acercar la mano. Pero recordar los propios desastres hace que uno levante muros. Él se escondía tras el suyo y ella, tras el de ella. El ruido de la lluvia creció. Samuel carraspeó, se acomodó en el sillón, pero no siguió. Era como si cada palabra no dicha gritara entre los dos. Ella deseaba que le dijera que solo había sido un susto, que la carta no tenía importancia. En el fondo, sabía que eso sería mentira. Lo que separaba a los dos ahora no era solo el pasado de él, ni solo el de ella. Era el miedo de que, al abrirse, perdieran lo último bueno que habían encontrado tras tanta herida. Y esa duda se quedó allí, flotando entre el crepitar del fuego y los truenos lejanos. Hasta el olor a humo traía recuerdos de otros tiempos, cosas que ya no deseaban revivir. Al final de la noche, la aldea seguía dormida. Solo ellos dos, cada uno de su lado, demasiado despiertos para soñar. Aquella mañana, el tiempo parecía arrastrar todo lo que quedaba atorado entre los dos.
La aldea casi en silencio, solo el viento golpeando los cristales, trayendo ese aroma a tierra mojada después de la lluvia. Pasaron la noche en vela, cada uno en su rincón, sin atreverse a tocarse, como si una caricia pudiera acelerar el final de algo. Samuel preparó café antes del amanecer, solo para ocupar las manos y callar la cabeza. Elisa escuchó el ruido de la loza, se sentó un rato en la punta de la cama, mirando a la nada, con el pecho apretado. Sentía que las paredes de su casa se habían encogido durante la noche. El recuerdo de la carta, esas palabras frías, casi una amenaza, le rondaba una y otra vez la mente. Entonces era real. Alguien quería arrancar a Samuel de allí. ¿Y si intentaban hacerle lo mismo a ella? Bajó despacio, descalza, intentando no hacer ruido, pero sabía que él ya había notado su presencia. El olor del café era fuerte, casi desagradable para su estómago revuelto. Él estaba de pie en la cocina, con la espalda encorvada, como si hubiera encogido. Ni la miró. Solo le acercó la silla, sin decir nada. El silencio era duro, pesado. No por la falta de palabras, sino porque ambos sabían que lo roto entre ellos no tenía fácil remedio. Samuel respiró hondo, sujetando la taza con las dos manos. No quiso azúcar, ni nada que le suavizara el amargo sabor del miedo. Todo dentro de él gritaba que se fuera. No iba a decirlo, pero Elisa lo sabía. Lo sentía. Era como si su cuerpo ya estuviera más fuera de esa casa que dentro. Intentó buscar una explicación, pero las palabras no salían. Solo pudo decir, creo que necesito pensar en qué va a ser de aquí en adelante. No la miró. Se quedó mirando el humo del café, deseando que el suelo abriera un agujero. A Elisa le dieron ganas de gritar. Quería que él lo dijera de una vez, quería el cruel alivio de la certeza. Pero, al mismo tiempo, dolía imaginar que todo eso, las mañanas en la huerta, las conversaciones en voz baja por la noche, los silencios compartidos, podía acabar siendo solo otra cosa buena que se marchaba demasiado pronto. ¿Te quieres ir?, preguntó, la voz apenas un susurro, como si hablase más para el suelo que para él. Quiero protegerte. La manera en que dijo proteger casi la hizo llorar de rabia. Odiaba esa palabra. Proteger es lo que dicen antes de desaparecer. Proteger era lo que su madre prometía antes de irse a trabajar y no volver nunca más. Proteger siempre significaba quedarse sola. Se mordió el labio, fingió mirar por la ventana, pero por dentro todo empezaba a venirse abajo. ¿Y si no quiero ser protegida? Ella extendió la mano, despacio. Él también tardó, como si aún pidiera perdón por todo antes siquiera de tocarla. Cuando sus dedos se encontraron sobre la vieja mesa de madera, fue solo un instante, un toque tan leve que podría haber pasado inadvertido. Pero ninguno retiró la mano. Ese gesto tranquilo, casi tímido, fue más sincero que cualquier palabra. Decían, sin decir, solo soy humano, como tú. Y quiero intentarlo. Los ojos de él ahora brillaban húmedos, pero era otro brillo, el de quien por primera vez en mucho tiempo cree en el perdón. Elisa dejó que el silencio los envolviera. Un silencio bueno, lleno de todo lo que ya no estaban obligados a esconder. La tormenta volvió furiosa, cada trueno hacía vibrar la casa, pero ninguno se movió. Estar juntos, allí, de la mano, era como haber cruzado al mismo lado del puente. La vergüenza, la tragedia, los miedos, todo estaba allí, expuesto, pero también aceptado. Allí, por fin, no eran pasado. Eran dos nuevos comienzos, uno junto al otro, resistiendo la tormenta, aunque el mañana siguiera incierto. Aquella mañana, el azul del cielo parecía esconderse a propósito, como si la aldea entera estuviera atrapada en un invierno particular. El frío se pegaba a la piel, pero lo que más dolía era el silencio raro que flotaba, todavía más intenso que el viento que aullaba tras las ventanas cerradas. Cuando Elisa se despertó, ya lo sentía. Era como esa sensación antes de los truenos, cuando hasta los pájaros se callan. Al pasar por el pasillo, sintió miradas escurriéndose por las rendijas de las puertas, palabras atascadas en la garganta de quienes conocía de siempre, pero que ahora parecían guardar un secreto del que ella no formaba parte. Samuel guardó silencio. Tomó café mirando sus propias manos, como si intentara borrar la memoria de lo que había contado la noche anterior, como si el peso de lo que era hubiera vuelto a caer el doble sobre los hombros. Elisa quería decir algo, cualquier cosa, para calmar ese miedo, pero solo logró untar mantequilla en el pan con más fuerza de la necesaria. La plaza, a donde ella fue temprano, ya era distinta. No eran los árboles, ni los bancos viejos, sino la gente. Doña Cida, que siempre halagaba las flores del jardín, apartó la mirada. Don Augusto,
que regalaba caramelos caseros a los niños, fingió no verla pasar. El mundo se sentía más pequeño, asfixiante, como si todas las casas se hubieran vuelto trincheras. El rumor no tardó. Palabras como escándalo, abogado corrupto, peligro, el no es de aquí circulaban de boca en boca, creciendo de tamaño. Nadie le decía nada directamente. Era peor, susurraban lo suficientemente alto como para que ella oyera. Y cada frase parecía morder, arrancarle trozos antiguos de seguridad. De lejos, vio a Samuel salir a buscar leña. Los mayores en la tienda dejaron de hablar. Alguien le dio un codazo a otro. Samuel lo notó, acortó el paso, la mirada perdida en la nada. Por un segundo pensó en volver, incluso en hacer las maletas. Elisa lo supo porque le vio buscarla con los ojos, pidiendo, sin palabras, dime qué hacer. Ella no sabía. Por dentro, solo un torbellino. Ese miedo antiguo, el mismo agujero oscuro de la tragedia, quería tragársela otra vez. ¿Y si todo volvía a hundirse? ¿Y si esa pizca de felicidad no era para ella? Pero entonces vio la cara de Samuel. Ese silencio resignado, la manera en que soportaba el daño sin quejarse. Al final de la tarde, la cosa explotó. La reunión fue en la plaza, como siempre que algo grave ocurre. Estaban todos allí, apretados los unos contra los otros, fingiendo que era solo preocupación y no enojo. Llamaron a Elisa. No tuvo opción, entendió que huir no serviría. En el centro de todo, sentía las piernas temblar. El miedo era una bestia entre las costillas. Podía oír preguntas lanzadas, acusaciones disfrazadas de consejos. ¿Tú sabes quién es el de verdad? Le preguntaron. Ella sí sabía. Sabía y sentía por él, todos mirándola, esperando que cediera, que lo rechazara. Elisa podía sentir el sudor frío, el corazón latiendo tan fuerte que apenas oía lo que decían. Algunos hablaban con tono de decepción, como si hubiera engañado a todos por darle cobijo a Samuel. Otros disfrazaban la rabia de cuidado. Samuel se quedó bajo la sombra del árbol, mirando al suelo, la espalda doblada como quien se disculpa solo por existir. Cada palabra lo hacía más pequeño. No se movía, pero sus manos temblorosas delataban el miedo. Elisa notó que no había nadie por él. Era, de nuevo, el forastero, el hombre marcado por el pasado. Ella también se sintió sola. Pero algo en su interior cambió en ese instante, quizá el cansancio del silencio, o la rabia de ver otra vez una vida aplastada por chismes que solo conocían la mitad de la historia. Recordó su propio dolor, cuando la gente hablaba de ella sin saber nada, las noches al borde del abismo. Percibió que, si no hablaba ahora, si cedía, perdería más que a Samuel, perdería la parte de ella que aún creía en nuevos comienzos. Así que respiró hondo y habló. Su voz salió baja al principio, algo vacilante. Pero encontró fuerza. Sí, sé quién es. Sé lo suficiente como para no juzgar por lo que dicen. Se equivocó, claro, pero, ¿quién aquí no se ha equivocado? Digámoslo. Ustedes me conocen. Saben lo que yo pasé. Si no confían en mi capacidad para elegir en quién confío, entonces nada valió la pena. Miró alrededor. El silencio fue distinto esta vez. Más pesado, pero curiosamente, también más libre. Algunos apartaron la mirada, otros se enrojecieron de vergüenza. Doña Cida cruzó los brazos, los labios le temblaban como si quisiera pedir perdón. Samuel no levantó la mirada, pero sus hombros se relajaron. Una lágrima resbaló y nadie lo mencionó. Elisa sintió, casi como un contacto físico, el respeto discreto de algunos viejos vecinos, ese gracias callado que solo se comprende tras ser juzgado. La presión no desapareció. Seguían las miradas duras, gente que quizá no volvería a hablarle. Pero lo más importante era que no había huido. Habló por él, pero también por sí misma, y eso se volvió una nueva fuerza. Cuando acabó la reunión, Samuel se acercó. No dijo nada, solo tomó su mano. El calor de esa mano, aún temblorosa pero presente, valía más que cualquier palabra. Volvieron juntos a casa, caminando despacio, como si pisaran tierra sagrada. En el pueblo, las luces se apagaron temprano esa noche, pero entre los dos quedó encendida una esperanza sencilla, la de que, juntos, podían enfrentar hasta el mundo entero. No siempre el amor hace ruido. A veces, solo necesita una voz que no se calla cuando todos los demás quieren callar. Nadie habla de ese momento en que el miedo se va quedando atrás en silencio. No es de repente, ni como los demás imaginan. Después de tanto conflicto, tanto miedo, despertarse y notar que el pueblo parece menos frío es casi extraño. El cielo tenía ese color indefinido de las mañanas tras la tormenta. Azul desteñido,
pinceladas de sol tímido. El camino a la escuela seguía húmedo, la tierra pegada en los zapatos, olor a lluvia mezclado con flores aplastadas en la acera. Elisa caminaba despacio, un paso cada vez. Sentía el corazón agitado, pero en un ritmo distinto al del pánico, como si apenas intentara seguir una nueva esperanza. Samuel no decía casi nada. Solo llevaba una caja de libros a su lado, como si fuera la cosa más natural del mundo. De vez en cuando miraba a Elisa de reojo, lo justo para que ella lo notara sin necesidad de corresponderle la mirada. Él se acomodaba el pelo, miraba el suelo, a veces disimulaba una sonrisa. Qué curioso que su silencio ya no pesara. En la entrada, Elisa se detuvo. Respiró hondo. Recordó las voces, las miradas torcidas, el miedo de la última vez que estuvo allí. Pero ese día, el pueblo parecía menos dispuesto a la guerra. Había niños corriendo, madres conversando, hasta alguna sonrisa tímida a lo lejos. No era perdón, tal vez apenas tregua. Pero bastaba. Samuel dejó la caja en el suelo. Elisa oyó el ruido seco de los libros al posarse, quiso preguntarle si todo estaba bien, si estaba seguro. Pero guardó silencio. En el fondo, sabía que Samuel no se iría, no después de tanto. Y, por primera vez en mucho tiempo, ella tampoco quería huir. Los niños llegaron poco a poco, trayendo ruido, olor a fruta, esa energía de gente pequeña que el mundo aún no ha roto. Elisa los observaba quieta en el umbral. Un niño con el cabello alborotado, la niña de trenza apretada, otro llorando bajito por haber olvidado el cuaderno en casa. El corazón se le encogió, con esa dulzura de quien extraña algo que siempre fue parte de sí. Tal vez ya no era la misma maestra de antes. Tal vez nunca volvería a serlo. Pero allí había lugar para una versión de sí misma que ningún desastre pudo arrebatarle. La primera clase fue de arte, porque creía que así debían empezar los nuevos comienzos. Despacio, lleno de colores, ensuciándose las manos sin prisa por acertar. Samuel se quedó al fondo, apilando papeles, ordenando lápices, fingiendo que no prestaba atención. Pero Elisa veía en sus ojos el hambre de quien perdió casi todo, menos las ganas de observar la vida en marcha. En un momento, una hoja cayó al suelo y Samuel se agachó para recogerla. Elisa sintió un escalofrío cuando las manos se tocaron. Sin querer, con torpeza. Un roce de apenas 2 segundos, pero que detuvo el tiempo. Ella retiró la mano rápido, como si ardiera, y Samuel se ruborizó, mirando al lado opuesto. Dentro del aula, las voces infantiles se multiplicaban, risas mezcladas con pintura, garabatos y deseos. Una niña callada dibujó un corazón roto y agachó la cabeza. Elisa lo notó. Se agachó junto a ella, murmurando: «Podemos arreglar corazones juntas. A veces tarda, pero se puede». La niña levantó la mirada lentamente, ojos enormes. No preguntó nada, pero Elisa sintió que había entendido. Por un instante, se vio a sí misma reflejada en esos niños, gente tratando de pegar piezas, aceptando ayuda sin pedirla. El viento entraba por la ventana abierta, impregnado de tierra húmeda. Samuel apareció junto a Elisa, ofreciéndole una caja de lápices de colores. Extendió la mano, titubeando un poco, como si todavía pidiera permiso para entrar en su vida. Elisa tomó los lápices, pero esta vez dejó la mano de él sobre la mesa un segundo más de lo necesario. Un gesto pequeño, pero para ellos, parecía una promesa. Entre garabatos, Samuel recogía papeles, anotaba nombres, ordenaba mochilas. A veces, Elisa oía sus risas con los niños en el pasillo. Era una risa limpia, de alguien que había desaprendido la vergüenza de ser feliz delante de otros. Ver a Samuel así, tan suelto entre los chicos, llenaba el pecho de Elisa de una alegría imposible de explicar, casi miedo de sentirla otra vez. En el recreo, Elisa se quedó sola un momento, recostada en el muro de la escuela. Miraba el cielo, más despejado, las nubes lentas. Se preguntó si algún día lograría olvidar todo el pasado. Quizá no. Pero allí, con Samuel riendo con los niños, por fin entendió lo que era volver a empezar. No es borrar las cicatrices, es aprender a vivir con ellas. Cuando Samuel volvió, se sentó junto a ella sin decir palabra. El silencio creció entre los dos, pero ya no pesaba. Era ese silencio cómodo de quienes comprenden el dolor sin pedir explicaciones. Se quedaron allí, mirando a los niños, escuchando los ruidos del pueblo, dejando que el viento les revolviera el cabello. Samuel le tomó la mano despacio, manos todavía marcadas por la incertidumbre. Ella lo miró y vio esa sonrisa un poco atontada de quien ya no espera demasiado, pero tampoco quiere dejar escapar nada.
¿Crees que aquí la gente va a olvidar? Susurró él. Elisa pensó antes de contestar. No lo sabía a ciencia cierta. Pero en ese momento, mirando la escuela llena de vida, sintió que tal vez no importara. No tenemos que olvidar. Solo seguir adelante. El sonido del recreo, los gritos, las carcajadas, todo envolvía a los dos en algo nuevo. Por primera vez, Elisa se dio cuenta de que no había un abismo entre ella y la felicidad. Solo un puente, y Samuel era la pieza que le faltaba para cruzarlo. Ese día, ella volvió a ser maestra. Él, sin darse cuenta, volvió a aprender a sentirse un hombre completo. Y juntos, entre el bullicio y el desorden de los niños, entendieron que empezar de nuevo no es olvidar. Es permitir que la vida vuelva a circular, pegada a la piel, y quizás, quién sabe, entre los dedos entrelazados de ambos. Ni siquiera parece el mismo puente. La misma madera que cruje, el mismo viento que viene del mar allá abajo, empujando la noche silenciosa. Pero ahora hay algo distinto. No sé bien si es coraje, o simplemente la costumbre de sufrir juntos. Solo sé que esta vez no estoy solo. Elisa tampoco. Cuando llegamos allí, el silencio llega primero, fuerte, casi incómodo. No hay nadie en la calle, solo el ruido de hojas golpeando el pasamanos oxidado. Los dos quietos, sin mirarse, por un tiempo extraño, de esos en los que todo el pasado vuelve a pesar. Recuerdo la primera noche. Ella bajo la lluvia, yo al borde. El abismo llamándome. Ahora es diferente, pero por unos segundos todo lo que pasó regresa, como una película muda. Miro al costado y veo a Elisa respirar hondo, abrazándose al abrigo. Podría fingir que es solo frío, pero no es solo eso. Ella todavía tiene miedo, de abrirse, de dar el brazo, de volver a hacerse daño. Yo también, pero ninguno dice nada. El silencio pesa. Hay ganas de abrazarse y miedo de caer al mismo tiempo. Ella finge estar mirando las flores entre las tablas, unas rosadas que crecieron por ahí. Yo me quedo mirando su mano, esperando, no sé qué. Todavía me siento aquel extraño, aquel hombre roto, mirado con desconfianza por todos en el pueblo. Me pregunto si algún día seré solo Samuel, el hombre del que no tiene vergüenza de tomar la mano en público. La verdad es que, incluso después de todo, hay partes de nosotros que siguen heridas. Duele can fire. Duele pensar que, si todo sale mal, puedo ser el motivo de su tristeza. Y ella lo sabe. En el fondo, creo que por eso duda. Pero entonces viene ese viento frío, más fuerte. Asasta. Veo a Elisa estremecerse y, en ese susto, toma mi mano. No es romántico, ni dramático. Es casi como si sostuviera la esquina de una manta en una mala noche. Sus dedos helados en los míos. Aprieto despacio, temiendo romperla o asustarla de vuelta. Su mano tiembla, pero no la suelta. Me quedo mirando nuestros dedos juntos, y el mundo se reduce a ese espacio. No hacen falta palabras. Pasa un rato así, inmóviles. El ruido del mar lo llena todo, llevándose las voces que tanto hirieron, el escándalo antiguo, el juicio que rondó la puerta de la escuela por semanas. Aquí, nadie pide explicaciones. Solo existe el ahora, y el ahora está hecho del contacto de sus manos y el olor a madera mojada. Elisa gira despacio, los ojos llenos de lágrimas, pero intenta sonreír. Su voz es baja, casi un suspiro. Hay momentos en que todavía siento que voy a caer. Sé que no habla del acantilado. Quisiera decirle algo bonito, prometerle que lo peor ya pasó, pero sería mentira. Mi miedo también está aquí, aferrado al cuerpo como la sal del viento. En vez de eso, aprieto más su mano y le respondo casi sin voz. Si caes, caigo contigo. Ella se ríe, nerviosa, sonándose la nariz. No es mucho consuelo, pero es la verdad. No prometí lo imposible, solo que no la soltaré. Nos quedamos así un rato más. Los autos pasan lejos, solo se escucha el rumor amortiguado de un motor. Un perro ladra, el pueblo casi dormido. En el horizonte queda un último rastro rojo del sol que se va, y la neblina sube despacio, como si quisiera ocultarnos del resto del mundo. En el silencio, la valentía llega poco a poco. Ella apoya la frente en mi hombro, cerrando los ojos. Yo paso la mano por su espalda, torpe, como si estuviera aprendiendo otra vez a cuidar de alguien. Hay miedo, pero también calma. Y presencia. Veo como Elisa respira más hondo, como si, con cada respiración, abriera espacio para la esperanza en su pecho. Siento ganas de hablar, de contarle el pánico a perderlo todo otra vez, la vergüenza del pasado, las noches que pasé despierto escuchando su llanto al otro lado de la pared. Pero aquí las palabras parecen pesadas.
Lo importante se esconde en el silencio, en ese modo suyo de confiar solo un poquito, pero confiar igual. Pasa un rato largo hasta que ella vuelve a hablar. ¿Tú crees que podamos, Samuel? No huir. Solo, cuidarnos. Juntos. La miro hondo a los ojos. Esta vez, por primera vez, no parpadean, no se esconden. Me deja ver todo, dolor, miedo, ganas de quedarse, también de salir corriendo. Un llanto que no baja, pero se queda en los párpados. No tengo la respuesta correcta. Solo sé que, de todo, lo que no quiero es volver a ser el extraño que casi saltó, ni el secreto que ella debe ocultar. ¿Lo intentamos? Es lo mejor que puedo decir. Ella sonríe, cansada, pero de verdad. De esas sonrisas que empiezan en los ojos, medio torcida, como una niña que acaba de dejar de llorar. ¿Lo intentas conmigo? Asiento con la cabeza. El puente gime bajo nuestros pies, pero no se rompe. Su mano ahora aprieta la mía, caliente, como promesa. El abismo sigue allí, justo debajo. Pero hoy, entre él y yo, está Elisa. Está esta decisión de quedarse. Pienso, en silencio, que amar debe ser esto mismo. No es salto, ni vuelo. Es quedarse incluso cuando todo tiembla, cuando el viento duele y los recuerdos tiran hacia abajo. Paramos allí un rato más, ninguno queriendo volver a una casa. La neblina nos cubre, las luces del pueblo parecen lejanas, pero aquí es como si finalmente hubiera nacido un hogar. Ya no hace falta huir. Cuando ella apoya el rostro en mis manos, cierro los ojos y pienso, si hay que volver a empezar, que sea aquí. ¿Dónde comenzó el miedo? Ahora empieza el valor. En el puente, entre el abismo y un futuro. No estamos solos. Y, por primera vez, creer en eso no duele. El café se enfriaba en la mesa, pero a nadie parecía importarle. Era domingo y, en la casa de Elisa, eso empezaba a tener otro significado. Desde que Samuel se instaló de verdad, no solo con la maleta, sino con esa manera de quien viene a quedarse, la casa tenía otro aire. Antes, Elisa se asustaba al oír pasos, prefería el eco vacío de la soledad, casi como escudo. Ahora, en las mañanas, la cocina se llenaba de ruidos que decían algo simple. Estaban ahí, juntos. Samuel nunca fue de hablar al despertar. Se servía café, miraba por la ventana en silencio, pero tenía una forma de acercar una silla, de ofrecer un trozo de pan, que hacía a Elisa sentir menos el peso de esa costumbre de estar siempre alerta. Se miraban rápido, desviando luego los ojos, como si aprendieran la coreografía de una danza nueva. Era curioso porque, en el fondo, no hacían falta palabras. En esas risas tímidas, en la forma en que los pies se rozaban sin querer bajo la mesa, había una rutina nueva abriéndose paso. El pueblo se dio cuenta, quizá incluso antes que ellos mismos. En los detalles, la panadería mandando pan caliente cada sábado, la vecina que siempre asomaba para preguntar cómo andaban las cosas, y a veces, dejaba un pastel en la puerta. Nadie miraba ya a Samuel como esperando el escándalo. Ya era el chico de Elisa, el que arreglaba el portón roto, el que sabía contar chistes malos en la cena y escuchaba a los niños con la atención de quien de verdad ve. El salón de Elisa, que antes olía a humedad y pasaba días cerrado, ahora se llenaba de música y risas. Era normal que, después de comer, alguien viniera a pedir consejo. Unas señoras querían trucos para bordar, un adolescente lloraba por un primer amor. Había también un vecino que venía solo por el café. Samuel hacía sitio. A veces se sentaba en el suelo junto a los niños, en silencio, sonriendo apenas de lado, como quien no termina de creerse que hoy forma parte de la escena. A pesar de todo, el pasado no desapareció. De vez en cuando, Elisa quedaba en silencio de repente en la mitad de una frase y su mirada se perdía del presente, fija en la nada. En esos momentos, Samuel deseaba tomarle la mano, pero solo se acercaba lo suficiente para que ella supiera que él estaba ahí. A veces ella aceptaba el contacto, otras no. Era como si los dos aprendieran a respetar sus propios abismos. No ocultaban las cicatrices. Solo hacían lo posible para que, ese día, dolieran menos. Una tarde, un viento frío sacudió las hojas secas del jardín. Samuel, sentado en la terraza de madera, movía la tierra lentamente en el cantero. Apresaba el olor de la tierra húmeda, oía el sonido de los niños jugando en el portón. Del otro lado, Elisa colgaba la ropa, el pelo atado de cualquier manera, con un mechón suelto en la frente. Ella no lo vio, pero Samuel se quedó mirándola un rato. No era solo belleza, era el valor de quien, cada día, sigue dispuesto a intentarlo. Pensaba en eso, en el valor, porque ahí, sintiendo el viento helado,
recordaba lo duro que fue permitirse quedarse. Al principio creía que solo huía, que pronto todo volvería al punto de partida, que la vergüenza y el miedo gritarían más fuerte y no le quedaría más remedio que marcharse. Pero ahí, en el ritmo de los días, entendió que empezar de nuevo no tiene fórmula. Hay silencio, hay tropiezos, hay miradas de duda frente al espejo. Pero, sobre todo, está el otro. El modo en el que Elisa existía con él hacía toda la diferencia. Por las noches, cuando la casa se llenaba de sombras, el miedo seguía ahí. La tormenta podía haber pasado en el pueblo, pero por dentro dejaba huellas. A veces, Elisa soñaba con la noche del accidente, despertaba sudando, asustada, sin aire. Samuel fingía no darse cuenta, pero cuando ella se sentaba rígida en la cama, él se levantaba despacio, apoyaba la frente en sus hombros, respirando junto a ella, como si pudiera compartir el peso del sueño. No hablaban de ello. Solo se quedaban ahí, en la oscuridad, dejando que el silencio dijera lo necesario. El puente también cambió de papel. El camino que antes daba vértigo se volvió casi un ritual. Tras la cena, salían juntos a caminar, sin que nadie los sugiriera. No iban de la mano todo el tiempo, pero, a veces, Samuel rozaba los dedos de Elisa solo para asegurarse de que no era un sueño. Paraban en el centro, sintiendo el viento más frío de lo debido, y miraban el mar allá abajo. Samuel recordaba el primer día, cuando pensó que no volvería. Elisa lo sabía, y a veces le ajustaba el abrigo, con la mirada comprendiendo más que cualquier palabra. No se decían te quiero todo el tiempo, ni juraban eternidades. Habían entendido que el amor no es solo promesa, es presencia. Es el pan compartido, la olla lavada, la manta prestada cuando el frío llega antes de tiempo. Es empujar juntos el sofá hacia el fuego, es aceptar el pasado como sombra, pero nunca más como guía. Algunas noches, aquella casa era solo para ellos. Otras, estaba llena de gente esparcida en todos los rincones, risas fuertes en la sala, mantas en la terraza, historias repetidas 1000 veces. Hasta Elisa reía de eso ahora. Samuel también. Se miraban por encima de las tazas, a veces en silencio, y ahí estaba todo. El miedo antiguo, el alivio de seguir juntos, la esperanza de que el futuro quizá depare algo menos duro de lo esperado. En el fondo, sabían, el puente seguía allí, y el abismo también, pero aprendían, un día a la vez, a vivir con eso. Ya no necesitaban huir ni fingir que el pasado no dolía. Juntos, habían inventado una nueva forma de hogar. No era perfecto, pero era suyo. Y, al final de todo, eso ya era suficiente.